Muy buenas noches, bienvenidos a otra sesión de reflexiones astrológicas. Hoy quiero que hagamos una serie de ejercicios con los planetas, los signos y las casas, muy elementales, y no lo vamos a hacer con con la carta astral, sino con un gráfico que hice de resumen de los diferentes elementos. Entonces, de una vez les muestro de qué se trata. La idea también es utilizar el dado y empezar a imaginar qué puede significar cada una de las posiciones y las diferencias entre unas y otras. Entonces, la idea que tengo es utilizar esta tabla en la que están todos los elementos de la astrología. Está un poquito llena, pero ahorita que la entiendan van a ver que es muy sencilla. En el centro está el ser humano. El ser humano tiene una serie de facetas. Esas facetas se pueden entender como en tres dimensiones. Uno tiene por lo menos tres dimensiones de la personalidad. Y esas tres dimensiones generan unos personajes. Y esos personajes son las personalidades, ¿no? Las diferentes personalidades que nosotros tenemos. En este esquema, en esta estructura, tenemos por lo menos 12 personalidades distintas. Cada una de estas personalidades tiene un número. Eso hace que, como son 12 personalidades y hay 12 números, pues uno puede utilizar el dado de 12 caras para seleccionar uno de los personajes, ¿no? Entonces siempre vemos que estos personajes son como los actores de la representación que vamos a imaginar. Entonces, esos actores, cada uno tiene su tendencia, su forma de ser. Esa forma de ser va a influir en el papel que va a hacer, que son los signos zodiacales, y que aquí lo estamos representando como vehículos. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es tirar al azar un dado y ver qué combinación sale entre personaje y vehículo. Esa relación entre personaje y vehículo hace que surja el principio de una oración que se va a complementar después con una tercera tirada del dado que nos va a dar la casa. Y la casa va a utilizar los mismos símbolos de los signos zodiacales, solamente cambiando el enfoque. Entonces, si para los signos zodiacales vamos a utilizar verbos, si ustedes se fijan acá, el verbo iniciar, informar, crear, comparar, orientar, actualizar. Cuando lo leamos como casa, vamos a convertirlo en sustantivo. Entonces vamos a decir lo inicial, lo que informa, la creación, la comparación, la orientación, la actualización. Y cuando uno le puede poner un artículo como la, el, los, ¿no? Uno hace que este arquetipo se convierta en un objeto. Entonces, uno tiene que tener esas tres partes para tener una oración. Primero un sujeto, que es el que actúa, que sería el planeta. Después un verbo, que indica cuál es la acción. Y al final un objeto, que es donde se actúa, o sobre qué, o en qué tema y cuál es el contexto, ¿no? Sería lo que se equivale en la oración al predicado, ¿no? Hay un predicado, que esas son las casas, pero los verbos son los que nos van a decir cuáles son las acciones y por eso es importante leerlos como verbos. Recordemos cuáles son esas cuatro dimensiones que las hemos visto varias veces, pero nunca sobra verlas de nuevo. Entonces, hemos dicho que esas tres dimensiones son la combinación de tres tipos de experiencia. Una es la experiencia de elevación, que es la experiencia de conocimiento de uno mismo, que va a mostrar ese nivel de conciencia o esa capacidad que uno tiene de comprender que está condicionado a un nivel celular, pero que de todas maneras tiene posibilidades de elección, ¿no? Y unas elecciones que vamos a ver que son muy emocionales.
esa relación, esa fuerza que lo lleva a uno a elevarse, es la que vamos a traducir a través de los planetas Sol y Luna. Y finalmente en la mitad del ascendente. Luego vamos a ver otra dimensión que es la dimensión del balance. El balance tiene que ver mucho con las emociones y tiene que ver con ese mecanismo que hace que esas emociones de las que uno no es consciente se proyecten afuera y atraigan a otras personas que complementan el equilibrio, ¿no? Siempre va a haber un equilibrio entre todos los planetas, pero no necesariamente todo el equilibrio está dentro de uno, sino también hay un equilibrio con respecto a los que nos rodean. Inevitablemente estamos relacionados con las personas que están alrededor y, y pues al final todo funciona como un ecosistema en donde cada persona tiene su carta astral y todas las cartas astrales se van combinando para crear un momento, ¿no? Entonces, finalmente, de esa unión del balance personal surge ese otro eje que es el eje de sentido, donde hay temas que vienen del pasado y hay otros temas que abren posibilidades hacia el futuro. Entonces, esto genera unas personalidades, que es lo que vamos a ver acá. Vamos a decir que Marte, que es la fuerza de inicio, la fuerza de activación, yo muchas veces lo llamo el motor de arranque, lo vamos a llamar la personalidad cazadora. ¿Cuál es esa personalidad cazadora? La personalidad cazadora es la que va en busca de lo que quiere. No se queda esperando a que le llegue a la puerta, sino que va en busca de las cosas. Al otro lado está el artista. El artista es la personalidad que observa el mundo exterior y que lo evalúa, lo califica, ¿no? Y interactúa con ese mundo exterior. En la mitad está esa comunicadora. La comunicadora es la que relaciona y por eso se la ve con un pie en un lado y otro pie en el otro, ¿no? Con una oreja en un oído y con la otra en la boca. Está siempre haciendo conexiones. Entonces, la idea es que la cazadora y la artista se encuentren a través de la palabra, que uno pueda sí ir por lo que quiere, pero también pueda apreciar lo que hacen los demás y apreciar el mundo exterior, ¿no? No andar de cazador solamente matando y rompiendo, sino haciendo parte de la creación, ¿no? Idealmente, cuando todo esto tiene una coherencia, hay una idea, ¿no? Hay una información, hay un vínculo. Ese es el estado más elevado de ese Mercurio que está en la mitad, la comprensión de la vincularidad entre nuestra energía y la de los otros. Somos uno, ¿no? Y somos uno a través de las palabras que utilizamos. El lenguaje nos sirve para comunicarnos y transmitir esas emociones. Entonces, ese eje, que es el eje de la cazadora, la artista y la comunicadora, va a alternar con los otros ejes. En el otro eje tenemos al Sol y la Luna, ¿no? El Sol, vamos a decir que es la personalidad reina, la personalidad que centraliza todas las otras facultades y les da un cuerpo y les da un propósito. Y por el otro lado, aquí no se alcanza a ver se me tapó, pero la, la, la luna la vamos a representar como la madre, ¿no? La madre es la que nos va a hablar de toda esa programación prenatal que traemos con nosotros. Así como el sol nos habla de ese libre albedrío, de esa posibilidad de escoger y de apasionarse por unas u otras cosas, por el otro lado, a un nivel celular, uno tiene una serie de reglas de juego
de condicionamientos que se han aplicado a, a nuestro mismo vehículo, ¿no? El vehículo de vida. Entonces, ese diálogo entre la conciencia y la voluntad del sol y los patrones de conducta heredados y aprendidos por la sociedad se van a dar en un ascendente que es ese planeta Tierra donde nosotros estamos y que nos brinda todas las oportunidades. Entonces, cuando hay una relación entre estas personas y el mundo en el que uno vive, ¿no? Y esas energías, empieza a aparecer ese sentido de vida que vamos a ver con el planeta Saturno y el planeta Júpiter. El planeta Saturno lo vamos a ver como la directriz. La directriz es la que nos habla de todas las normas que se han establecido. Y es la parte racional de lo que la madre condiciona. Diríamos que la madre es el condicionamiento, pero la madre necesita condicionar con unas reglas de juego. Esas reglas se la da esta directriz que es Saturno. Por eso hay un juego entre Saturno y la Luna. Y esas reglas de juego y esos hechos que quedan plasmados en la realidad son los que a través de una serie de cambios, que vamos a decir que son quironianos, abren las posibilidades hacia el lado de Júpiter que nos va a hablar de una personalidad que es exploradora. Entonces uno puede explorar posibilidades o comprender cuáles son las directrices fundamentales. Idealmente debe haber una integración entre esa capacidad de entender las reglas, de seguir las reglas y ver qué posibilidades se pueden aplicar partiendo de esas reglas. Entonces, esas personalidades están acompañadas por una vibración en una octava superior, que es la de los planetas transpersonales, que son los que tocan la música de fondo y arman el escenario, ¿no? Entonces, por eso, por un lado está esa conciencia colectiva, lo que todo el mundo entiende, que eso es Urano, y por el otro lado, lo que todo el mundo sobreentiende, que es Neptuno. Y en el centro, Plutón, que es ese punto de agarre de todos, ¿no? Todos estamos unidos por Plutón. Plutón hace de centro a toda la humanidad y a todas las cosas, ¿no? Entonces, Plutón, yo diría que está en el centro del corazón, ¿no? Es el inframundo, pero el inframundo de todo. Entonces, esos son los actores. Ah, bueno, como actores, Urano lo vamos a representar por un personaje que es rebelde y Neptuno lo vamos a representar por un personaje que es soñador. Y en el medio está el personaje plutoniano que es la sacerdotisa. Entonces, esos personajes los vamos a combinar con los vehículos. Es muy diferente cualquiera de estos personajes montándose en un vehículo o en otro. Vamos a hacer comparaciones para poder ver las diferencias. Entonces, si quieren, pues comenzamos. Vamos a tirar un dado y vamos a hacer una combinación al azar. Yo creo que es como la mejor forma de entender cómo funciona el sistema. Entonces voy a reducir acá la pantalla para poder poner los símbolos y después volvemos a agrandar. No vamos a hacer una pregunta, con el dado podríamos hacer una pregunta, pero aquí simplemente vamos a hacer el ejercicio de interpretación. Vamos a escoger primero un planeta. Entonces vamos a coger el dado de 12 caras, le damos vueltas y lo tiramos en en el plato y nos da aquí el número 2. El número 2 en este esquema está relacionado con el mismo ascendente del planeta Tierra y aquí lo vemos como el personaje de la bailarina. Esta bailarina representa aquí nuestro cuerpo físico, quiénes somos, ¿no? Y cuál es nuestro punto de inicio.
¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando combinamos este arquetipo que representa el planeta Tierra y con el planeta Tierra todas sus casas y todas sus áreas de trabajo con los diferentes signos. Aquí este lo podríamos ver como inclusive un comodín, ¿no? Como el que reúne todos los otros planetas. Entonces, vamos a tirar nuevamente el dado y vamos a ver en qué signo está esta Tierra. Bueno, me volvió a salir el número 2. Entonces, el número 2 está aquí en el signo de Tauro. Entonces, ahí que podemos ver la relación que hay entre el planeta Tierra y el signo de Tauro. ¿Quién tiene una idea sobre cómo se podría interpretar que una persona tenga el planeta Tierra en el signo de Tauro? ¿O a quién se le ocurre qué pasa cuando una bailarina conduce este carro de esta volqueta? Es como alguien muy conectado a la parte material, Sí, muy, y muy como sensible o como con sus sentidos muy despiertos. exacto. ¿Qué imagen te sugiere la de la bailarina en esta volqueta? Si Mm, yo pregunto qué le gusta a esta bailarina, ¿qué dirías que le gusta a esta bailarina cuando está en el signo de Tauro, es decir, cuando está en esta volqueta? pues le gusta como disfrutar pues las cosas, pero como esa volqueta es como lenta, pues creo Sí, yo, se le ve como sí, un movimiento lento, como disfrutarse cada momento. Y pues sí. también porque es una bailarina, ¿no? Entonces la bailarina uno se imagina que está como percibiendo todas las sensaciones en su cuerpo. ¿Y qué diferencia habría entre tener esta bailarina en el signo de Tauro y tenerla, por ejemplo, en el signo de Escorpio? ¿Cómo cambia? Miremoslo como el personaje, ¿no? La actriz aquí es una bailarina, ¿no? Es una actriz que en todos los papeles le sale bailando. Si le toca un papel en el que tiene que hacer algo muy físico, muy del cuerpo, pues va a estar muy cómoda. Ujú. Si de pronto le toca en Escorpio, ¿qué pasaría con esa bailarina? Es que ¿Cómo cambiaría la actuación de la bailarina? pues pienso que ahí tendría que estar más alerta porque el otro Ujú. movimiento es un movimiento como lento, ¿no? Sí. El otro sí está buscando como cambiar cosas, entonces tendría que adaptarse más al movimiento más intenso, ¿no? Como más, Y eso a nivel de personalidad, ¿cómo lo describirías? ¿Qué situación? ¿Qué tipo, cómo te imaginas esa bailarina? ¿En qué tipo de ambiente? ¿En qué tipo, haciendo qué? ¿Cómo es una bailarina escorpiana? seguramente como más apasionada Ajá. o ¿Qué como tipo de más, bailarina te imaginas? o sea, ya me parece más como de, no sé, tal vez un baile más rápido, Sí, como ese baile como, del vientre, eh, por ejemplo, ¿no? sí. Sí, Bueno, yo es un, pensé como en un mapalé, pensé. bueno, pues, no, pero sí No, pues es pensé en un, uno de acá. Pero claro, sí, claro, un baile del sí, vientre es sería algo que pues. llame, que atraiga, que sea hermoso, pero al mismo tiempo tenga ese misterio y tenga esa...
¿no? Como esa potencia sexual, ¿no? Porque Escorpio es todo potencia sexual. ¿Cómo es la bailarina ahora otra vez de Tauro? ¿Qué tipo de baile en comparación con la otra baila la Yo me la bailarina? imaginaría más como en un vals o como en una, Sí. o esos bailes de ahora, es que no sé cómo es que se llaman. No, Y eso sería como un baile más cercano, más sí, despacito, más más de español. abrazo, ¿no? Como te tengo, ¿no? Y te consiento, ¿no? En el de Escorpio sería te tengo, pero te suelto, ¿no? Te tengo, no te tengo, ¿sí? En Escorpio va a haber una tensión entre los dos polos, mientras que en Tauro va a haber como una coherencia, con una sensación de seguridad. Sí, como más armonía. El otro es como más de, no sé, como una rapidez, pero no sabría cómo escribirlo. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que Tauro, Venus, o sea, si Venus en Tauro es un signo personal y Venus en Escorpión es un signo social, Ujú. aquí encontraríamos a la bailarina rodeada de su propia capacidad de sentir su Me cuerpo gusta. bailando, porque es personal, entonces sería como ella disfruta la comida, el Mm, confort, su sofá, el lugar donde está, mm, todo el entorno, eh, el, 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 el camioncito que está ahí estaría cargado de no sé, de elementos como de belleza, comida, buscando la abundancia, la comodidad, el confort. En cambio, la de Escorpión ya es social, entonces ya gira en torno a una, que ya aquí tenemos una bailarina que está en torno, girando en torno, seduciendo a alguien afuera, ah, moviéndose, generando, ya hay una intención de fondo. Entonces ya es la sí, intención de mover a otro, a un externo, a alguien afuera, moverla a su voluntad, porque es sí, muy juguetona, es muy seductora. En cambio, Venus en Tauro es más para ella misma, no está dependiendo de nadie afuera, sino está provisionándose de lo que a ella le puede hacer feliz o le puede dar placer. ¿no? Hacer un cambio, digamos, pasemos de la Tierra a la Luna y sigamos con esta misma dualidad de Tauro y Escorpio. ¿Qué pasa cuando la Luna está en Tauro y qué pasa cuando la Luna está en Escorpio? Entonces, para imaginarlo, vamos a imaginar cómo es esta madre. Primero habría que describir cómo nos imaginamos una madre, cuáles son las cualidades de una madre. ¿Quién me dice unas cualidades de la madre? Una madre arquetípica, ¿no? Vilma, por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Hola, buenas noches. Hola, Vilma, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues a ver, se me ocurre algo como protectora, eh, Ujú. amorosa, mm, como más de la emoción, quizá. Sí, bueno, con eso nos vamos. Sí. ¿Cómo es el ser protector de Tauro y cómo es ser protector de Escorpio? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué protege uno cuando protege la volqueta? De Tauro, como la integridad quizá del cuerpo, Sí, es decir, de, tal vez como alimentar al bebé, de que, no sé, no se enferme. Mm, sí, como quizá protegerlo de los peligros más físicos, sí. pensaría yo. Y ahí la clave para la interpretación es que cuando es la luna se vuelve una necesidad.
¿sí? Es una necesidad porque las cosas sean tangibles. Mira la Ujú. diferencia con este otro Venus que decíamos que era el gusto de que las cosas sean tangibles o el gusto de que las cosas sean misteriosas. Aquí es la necesidad y es muy diferente una necesidad a un gusto, porque el gusto es en cierta forma como hay una cierta voluntad ahí, en cambio la necesidad es física, es inconsciente, ¿no? Y así la definimos nosotros. ¿Cómo sería una luna en Escorpio? ¿Cómo te imaginas a una madre que transforma? Una madre que transforma. Mm, como, no sé, no, la verdad, no. No, arriésgate, no No. importa, no, aquí vamos a ensayar. La primera imagen, ¿por qué dijiste que no? ¿Qué te pareció terrible de la imagen? Mm, no, es que pensé algo, pero luego creo que se me fue más al lado de Tauro otra vez, porque pues no sé, pensaba como en más como desde un instinto de supervivencia frente a peligros, pero pues no sé Eso, si sí, sigue está siendo Tauro. perfecto, ¿no? Eso está perfecto. Es la Mm, necesidad de sobrevivir, eso es el instinto de Luna en Escorpio. no, bueno. Sí, claro, porque en el otro el instinto es voy a conservar todo lo que me da vida. En Escorpio es no voy a perder la vida por ningún motivo. Sí, entonces claro, están relacionados, por eso en astrología están en el mismo eje Escorpio y Tauro, porque ambos hablan del tener o no tener, ¿no? Tener o perder. Ah, no, esto sí ya Entonces, la luna entiendo. lo que hace es decirnos que vamos a hablar de lo que es inconsciente y que uno no puede controlar, ¿no? Porque en Venus es un deseo y uno los deseos los puede moldear. En cambio, la luna termina imponiéndose con unas reglas que son bastante autónomas y que dependen de esta directriz, ¿no? Saturnina, que es la que va a poner unas reglas relacionadas con antepasados y con una cantidad de condicionamientos con los que funciona esta luna. Entonces es mucho más difícil interpretar o salir de la interpretación cerrada de la luna en los signos que cuando uno va a hablar de otros planetas que son los que dan colores. Los planetas Marte, Mercurio y Venus son planetas para dar color. Aquí este ascendente lo vamos a utilizar como otra forma de Venus, porque también lo podríamos utilizar como el planeta Tierra en la carta astral, que está siempre al otro lado del Sol. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, la Tierra en el signo de Tauro, quiere decir que tiene el Sol en Escorpio. Veámoslo a ver si lo vemos acá. Por eso es que si uno tiene la Tierra en el signo de Tauro, pues el Sol va a estar en Escorpio. Bien, hagamos otro ejercicio. Si tenemos la Luna, saquemos otra vez el dado a ver qué nos dice. Me da el número 9. El número 9 es el de Sagitario. Sigamos con la luna, pero veamos qué significa esa luna en el signo de Sagitario. Entonces, para utilizar esta simbología, vamos a imaginarnos a la madre, a esa madre que es protectora, en un signo que es de viaje, que es de exploración. ¿Cómo creen que se siente esa madre en este cepelín? Pues buscando innovaciones, Ujú. eh, tratando de romper como estructuras de lo que conoció para ella.
¿Qué diríamos que necesita? ¿Ella qué necesita esta luna? Mm, bueno, que me viene es como un rematernarse a través del maternar, ¿no? Como darse variantes en lo que asoció para ella, ¿no? Sí, eso cómo más se puede decir. ¿Qué Mm, necesita? Centremos esa palabra necesita. Concéntrate, ¿qué sí, necesita? ¿Por qué va a pelear esa luna? Si vamos a decir que es una luna como una niña interior, ¿por qué se sí. pondría caprichosa cuando está en Sagitario? ¿Qué es lo que pide? La necesidad de dar una retroalimentación creativa a lo que fue su vivencia. Sí, ¿qué otra palabra? Unas, en palabras, ¿qué palabras hay de Sagitario que nos puedan indicar cuál es la necesidad de esta luna? ¿Quién se le ocurre una palabra que nos indique qué necesita esta luna? Como ¿Quién- buscar un quién? sentido, Sí, sí. sí, como explorar como la filosofía o Y imagínate, ponerte en los zapatos de una niña caprichosa que pide sentido, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo sería, no? Poniéndole drama a la situación. como cuestionar como para qué o por qué, porque como que quiere Una niña que se argumentos, rancha, ¿por qué hace pataleta esta luna? ¿Por qué dirías tú que esta luna hace pataleta en Sagitario? porque de pronto no encuentra o no se convence de las razones que le dan, sino que quiere buscar otras. Hay una palabra que es clave. Viajar, Puede ser, tener, hay otra, tener ¿qué libertad, otra? libertad. Libertad, claro. Una luna, aunque la luna como tal es un símbolo de protección, esta luna pelea por la libertad. A esta la encierran y se siente ahogar, se siente morir, se siente que... Sí, esa es la parte de ponerle drama, ¿no? Saber uno decir, bueno, si me imagino esto tenso, ¿qué pasaría, no? Entonces, por un lado me imagino una mamá muy clásica, muy casera montada en un Zeppelin y le tiene pánico a las alturas. ¿Sí? Entonces, hay los dos efectos. Por un lado, hay un temor a las cosas lejanas o puede haber una necesidad de evasión, de irse de, ¿sí? Entonces ahí hay diferentes tipos. Es lo mismo que en las películas, ¿no? Una película puede decir, voy a tener como personaje a una madre y toda la película va a suceder en un Zeppelin. Y las dos películas pueden ser muy diferentes. En una, la madre es feliz en el Zeppelin y en el otro está sufriendo cada instante del viaje del Zeppelin. Son dos películas y las dos son válidas, ¿no? Para la luna en Sagitario. No puede uno decir de entrada cómo es esa historia de la luna en Sagitario, ¿no? El siguiente paso nos daría una pista, que es la casa, ¿no? Entonces la casa, tiremos el dado a ver en qué casa vamos a ubicar este personaje actuando de una manera Sagitario, orientando. Entonces sale en el número 8, la casa 8. ¿Cómo meto este otro factor? Primero lo entiendo, digo, si Tauro son mis recursos, Escorpio
son los recursos de los otros. Entonces, podríamos decir aquí que va a haber una necesidad imperiosa de tener una libertad de deudas, ¿sí? De que yo no tenga deudas. Puede ser una interpretación. ¿Quién se le ocurre otra interpretación? ¿Cómo se agrega esta casa 8 a la luna en Sagitario? Gloria, por ejemplo, ¿qué dirías tú? Ya vimos que había una necesidad de libertad. Es una necesidad de libertad, pero una libertad intensa, muy Sí, emocional, sí. muy apasionada. Y mira que otra Mm, clave de Escorpio también podría ser que la misma persona no reconoce, porque uno lo que tiene en la casa 8 lo tiene muy oculto. Cuando uno tiene la luna en Sagitario en la casa 8 uno puede no darse cuenta de lo de lo intensa que, suertudo que es. ¿Sí? ah, de lo suertudo, por ser Sagitario, Por ser Sagitario, porque por tener esa libertad. es una luna que como está en Sagitario, lo que pasa con la luna es que siempre va a necesitar más Sagitario. Para la luna nada es suficiente. Entonces, si está en Sagitario, no hay suficiente Sagitario, es decir, no hay suficiente libertad. Y si está en la casa 8, que es esa casa donde todo se ve oscuro, entonces uno dice no tengo libertad y todo está muy oscuro. Sí, No se da entonces cuenta. psicológicamente como que cree que no tiene nada cuando tiene Sagitario en la casa 8 tiene el vehículo que lo va a rescatar, que va a rescatar a esa persona de las profundidades, pero no lo valora, ¿no? Ahí hay ese peligro, Y por eso se pone tan emocional, tan intensa, claro. de pronto a controlar y manipular, ¿o no? Sí, No, en la casa 8 viene la manipulación, aquí podríamos decir que es una manipulación ¿cómo? ¿Cuál sería la estrategia de manipulación ahí en Sagitario? manipulando a Sagitario, ¿Cómo sería esa forma de manipular sagitariana en este contexto? Diciéndole que a la otra persona, si no haces esto, te encierro, te al revés, castigo. me voy. ¿Sí? Si no haces esto, me voy. ¿Sí? Ah, Manipula, pero manipula con la evasión. con la... Sí, O sea que es una esto, mezcla. Así es, manipula, que es escorpiano, pero la evasión es sagitariana. mm, entonces, la que manipula es Escorpio a Sagitario. Sagitario es la forma de actuar. Y la casa 8 es, como decimos, el sustantivo. Entonces, ese sustantivo es la manipulación, pero la forma es a través de Sagitario, que es la orientación o que es la evasión, podríamos también decir que es otra palabra, La libertad, la libertad. fuera de reglas y de normas y de estructuras. Entonces, cuando uno lee la luna, también la lee y todos los planetas los lee en el signo y los lee en la casa. Y también analiza cada uno por aparte. Una cosa es como la luna se siente en el signo de Sagitario y otra como la luna se siente en la casa 8. ¿Cómo dirías que se siente la luna en la casa 8? Eh, dep- depresiva no, eso sería en Piscis. Y Eh, sí, s- y ese ya es una polarización, ¿no? ¿Cuál sería la función, ¿no? En positivo
¿qué hace una luna en Escorpio? ¿Para qué es receptiva? ¿Qué necesita, no? Siempre es la pregunta, ¿qué necesita una luna en En la Escorpio. casa 8 pues? Una luna en Escorpio necesita lo que no tiene, lo que no, o lo que cree que no Puede tiene, ser, esa es una de las interpretaciones. Necesita también plata de los otros, necesita lo de los otros, lo de necesita los a los otros, otros. exacto. Porque la casa 8 es lo de los otros. Claro, es social, no es una casa ya de las que están después de Leo. Entonces ya habla de eso que tienen los otros. Es una luna que necesita lo que tienen los otros. Es Aunque la una esté luna que disfrutando, puede llegar a ser posesiva, ¿no? como los mayordueños. Están en un palacio, en una hacienda, disfrutando de todo, pero no es de ellos. Piensa Sí, que no es, podría ser pues no lo una forma disfrutan, también, sí. no lo disfrutan porque dice esto no es mío, pero ahorita que es que el único que lo está disfrutando es él, porque el otro ni viene. Sí, ese sería una posesión de los otros y podría ser de una persona que tiene la luna en la casa 8. Sí, La luna en la casa 8 también es esa necesidad de intensidad. de Entonces, intensidad. claro, esa intensidad de que haya pasión, ¿no? Entonces, después lo que hacemos es combinar ese Escorpio, primero el ámbito de intensidad con la forma de actuar sagitariana. Entonces, en medio de la crisis se actúa de una forma optimista. Pero como estamos hablando de la luna, entonces vamos a decir que ahí es una necesidad de que se actúe con libertad, pero también puede haber el miedo de que no se actúe con libertad. Entonces ahí es donde uno en una carta astral tiene que preguntarle al consultante cómo lo está viviendo, porque podría estar viviéndolo de las dos maneras. Podría estarlo viviendo como algo integrado donde yo tengo he encontrado un talento y un gusto por ayudar a las personas que están en situaciones de crisis. Eso puede ser la luna en Sagitario en casa 8. O puede ser una luna que se desespera porque se siente ahogada y que no tiene libertad. Se siente como hundida, como en una cueva, como en Hundida, una ahogada, como que no tiene ahogada, sí. esperanza. Sí. Y ambas son la misma luna en Sagitario en la casa 8. Que yo tengo mi luna en la casa 8. Ah, mira, pues Sí. eso da también esa necesidad de ocultar cosas, Ujú. ¿sí? De tener vida privada, vidas, cosas que no le cuento a nadie. Esa es la luna en casa 8. Cuando está en Sagitario, eso se agranda, ¿no? Porque Sagitario es como ese cepelín que se infla Y que vuela con la y que vuela. imaginación. Entonces, es como, siempre uno va a ver esas contradicciones, ¿no? Entre un Sagitario y la casa 8. Sagitario que quiere volar y la casa 8 que se hunde hasta las profundidades, Sí. ¿no? Entonces, la Yo soy combinación es Sagitario. muy sugestiva, ¿no? Porque entonces Sí. ahí es donde se vuelve reparadora, ¿no? Es un cepelín integrado a una máquina excavadora. Se vuelve una máquina superpotente que puede tanto excavar como volar. Claro, y uno a veces se polariza a veces está en un lado y a veces está en el otro. Es que yo soy Exacto, Sagitario, Sagitario con luna en casa exacto, 8. Exactamente este ejemplo. exacto, exacto. A ti Ujú, te cae perfecto porque es o vuelo o profundizo, ¿no? O soy árbol, o soy follaje o soy raíces. ujú. Como si que Y en si soy ambos, raíces no soy sí. follaje y si soy follaje no soy raíces. Y en ambos también uno, eh,
puede estar en positivo, no siempre esa Claro, polarización es la una claro, positiva y la otra claro. negativa, no. Claro, no, no porque la luna, o sea, nosotros desde este punto astrológico no vamos a considerar de entrada la luna en Escorpio como mala por estar al otro lado de Tauro, donde a la luna le encanta estar, sino que vamos a ver primero, sí, porque es que siempre que vemos la luna vamos a ver ese mismo patrón en el que De lo primero necesidad. que hace la luna es encerrarse, ¿no? Confinar, meter en una olla, meter en un huevo. Y luego ese huevo debe romperse para dar a luz algo nuevo. Entonces, ese patrón siempre lo sigue la luna. Entonces, en toda luna lo primero que va a hacer es generar concha, generar contención. Y una vez que tiene todo controlado, entonces sí se desarrolla y en algún momento esa protección debe romperse. Y se rompe de acuerdo a la casa, o se rompe de forma sagitariana, o se rompe de forma taurina, o se rompe Claro, de forma canceriana. claro, exacto. Ah, muchas gracias, Sergio. Qué Bueno, bien. Va uno aclarando muchas cosas. esto es lo básico, ¿no? Poder leer uno planeta, signo y casa. Si uno, antes de aprender nada más en astrología, uno tiene que poder hacer este juego, ¿sí? Hagamos otro ejercicio, veamos otro planeta a ver qué nos sale al azar. Dale el número 5. Entonces el 5 es el Sol. El Sol que aquí decimos que es la reina. Vamos a ver en la reina en qué vehículo está. Es un Sol me salió otra vez la casa 5. Entonces, perdón, el signo de Leo. Entonces, este es un Sol en Leo. Y pongamos de una vez la casa. Entonces, tiramos otra vez el dado. Me sale el número 3. Número 3 es la casa 3. Entonces, esta reina crea información. Puede leer así de simple. ¿Qué significa una reina que crea información? Ese qué talento es. Si decimos que el sol es el talento que tiene esta persona, ¿qué talento podríamos decir que tiene? Johnny se arriesga a hacer una interpretación. Pues me arriesgo, pero esto de pronto a liderar, Sí, o sea, por, es por lo mismo que a entiendo que liderar leo es, cómo. Es que ahí es cuando yo puedo preguntar cómo. ¿Cómo mm, dirías tú que lidera este sol? no, no se me ocurre. ¿A través de qué? De las acciones, del ejemplo, La palabra clave de Géminis es la palabra y la casa 3, como ah, corresponde a Géminis, es la palabra. Entonces acá hay una creatividad con las palabras. ¿Sí? Un sol, podemos decir que un sol en Leo en la casa 3 tiene el propósito de crear información. ¿Sí? Así de simple. Sin irse ni siquiera de las mismas palabras que están acá. Por eso yo diría que estas palabras son casi de aprenderse. Si uno se aprende estas palabras y juega un poco con los pocos sinónimos que tiene, hace una interpretación completa. Aquí la idea es poder darle vueltas también a los diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, si me imagino a esta reina y digo que es una reina y que es creativa,
Entonces empiezo a imaginarme yo cómo es una reina creativa. Yo siempre la técnica que utilizo es enuncio como el problema y me hago la pregunta. Y una vez que me pregunto, entonces ya respondo. Entonces, ¿qué es una reina creativa? Es una persona que domina la creatividad. Si domina la creatividad, después puedo preguntar en qué área de conocimiento. Entonces, como la casa 3 tiene que ver con Géminis, también tiene que ver con la educación. ¿Sí? Entonces, domina la educación o la escritura. Son todos temas que tienen que ver con la información. ¿Mm? O sea ¿Cuál? Sí, que, que dime. podría ser una periodista, una locutora, una Exactamente. escritora, una trabajadora social, Sí, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la información. exacto. Y ahora, si vamos a ver este sol en Leo y en la casa 3 pero en tensión, digamos que no estoy reconociendo mi sol, ¿qué podría dar ese sol en Leo en la casa 3? ¿Quién se imagina cómo es ya el exceso de Leo? El Leo es creatividad en su equilibrio, en su función. Leo sirve para crear, pero cuando empieza a polarizarse, Prepotente, soberbio, exactamente. Y entonces, soberbio, ¿de qué manera? de malinterpretar las situaciones o Con las de ser palabras. las palabras, sí, ¿Sí? Entonces, va a ser una persona que habla y se cree y que no se calla nunca ¿no? Esa sería como la Cantinflas, sombra de esta misma posición. como Cantinflas, un ejemplo, que Mm, habla y habla y no dice. Cantinflas podría ser una versión, yo diría que un poco con más Sagitario. Ah, Sí, Cantinflas sí podría ser algo, pues, gracioso. Esa es otra manifestación, sí. Pero esa sería una manifestación en luz, ¿no? De un sol que crea con la palabra. y porque es cómico, pues, Claro, es cómico y es muy buen cómico, entonces la palabra con todo y que la dice mal, tiene una gracia la perfecta, o sea, hay distorsiona. un equilibrio, ¿no? Ese es un juego perfecto de sol en Leo y en casa 3. Pero cuando vibra en el otro sentido ya se vuelve, es, como tú dices, Cínico, el ego, la prepotencia, la soberbia, y el como lo cinismo, no, asos la hipocresía, no. la hipocresía diría yo que ya pasa al lado de Escorpio, ¿no? A que yo me callo y me guardo cosas. Sí, Mm. Leo es muy expresivo, ¿no? Entonces cuando está exagerado tiene que hacerse notar. Y si es a través de la casa 3 pues se hace notar en la educación. Si es, por ejemplo, un niño que está en el colegio, pues dice uno en la casa 3 son los compañeros de colegio, entonces se puede volver, ¿no? Como un bullying, puede hacer bullying a los compañeros. O puede ser un hermano que es el que domina y amanguala a todos los demás. Entonces, siempre la casa nos va a poder indicar en qué áreas, qué tipo de temas, qué tipo de situaciones. Es indispensable tener la casa para crear un escenario y poder imaginar qué es lo que pasa. Porque lo que es el signo zodiacal me dice es la forma de actuar. Entonces yo puedo imaginarme a Leo desde el brillo más hermoso de una persona hasta la exageración más insoportable de alguien que no se puede callar ni un segundo ni puede dejar de expresar y de irradiar su energía, ¿no? Sergio, dentro del ejemplo que estabas dando del sol como brillo y mirando las sombras,
hay situaciones, por ejemplo, en este caso, donde uno al ver una carta, uno dice, uno ve el sol, ahí uno ve la reina y resulta que la persona está actuando como Cenicienta. Ujú, Entonces, no ha hecho consciente su poder, su brillo, mm, su poder de expresión, su comunicación, sino que está totalmente retraída. mm. Y eso lo vamos a ver con la luna. La luna con toda seguridad es la que nos va a contar por qué no está utilizando su sol en Leo, ¿no? Y es muy común, ¿no? Que una persona con sol en Leo y diga, no puede ser si yo soy la persona más introvertida del mundo. Y tiene una luna en Piscis, ¿no? Entonces pasan esas cosas, ¿no? ¿A quién le hace caso? ¿A la luna o al sol? Tengo un sol en Leo y una luna en Piscis. Entonces, si quiero pertenecer a mi familia, tengo que hacerle caso a la luna en Piscis. Y si me hago caso a mí mismo, pues soy Leo, pero pierdo a mi familia. O sea, como que pierden en ambos casos, ¿no? Si pierdo mi propósito, si me voy con lo de mi familia, y si me voy con lo de mi familia, pierdo creatividad. Entonces, ese es el tema de la luna. Por eso la luna es el punto que se trabaja porque muchas veces es el que termina frustrando a la persona para no alcanzar ese propósito del sol que muchas veces hasta rechaza y que dice, no, yo sí, no me identifico con mi signo zodiacal, Jefe, ¿por qué hablas, jefe, Sergio, porque hablas de la familia, si la familia es en la casa 4 no, porque estoy hablando estás de la luna también, de ¿no? la luna en Piscis, dijiste, La luna en y del Piscis, sol en la casa 5. exacto, es tener un sol en Leo, diría yo, un sol en Leo y una luna en Piscis. Esa es una contradicción, porque mi propósito si soy sol en Leo, es brillar, ser extrovertido, hacerme notar. Y si mi luna tiene el condicionamiento pisciano, dice, pero yo necesito estar escondida y en silencio y que no me moleste. Entonces, en ese caso, ¿qué hace uno? ¿No? Porque ¿a quién le hace caso? Si al que le dice exponte y muéstrate o no te vayas a mostrar por ningún motivo. Entonces, por eso, esa combinación en particular sería una combinación que es muy buena para actores, porque les permite al mismo tiempo expresarse y no ser nadie, o sea, no mostrarse. El actor no se muestra realmente como es, sino como es su personaje. Entonces siempre va a haber una forma de articular hasta las contradicciones que uno dice, y esto es imposible de solucionar, son dos cosas que no tienen ninguna relación. Pero finalmente siempre hay un arte, siempre hay una técnica, siempre hay algo que permite relacionar esos dos polos y con toda seguridad, entre más difícil sea la relación inicial, más extraordinario va a ser el resultado. Porque son dos caras de la misma moneda, es la misma Exacto. persona. Claro. Y son cosas que la gente no ha visto que son la misma, ¿no? Entonces causan ese asombro, dicen, ¡ay, qué maravilla, qué interesante! Ah, difícil. ¿No? Todos son, y siempre, yo creo que el mecanismo es siempre igual. Primero hay como una reacción, como un miedo, como un cerrarse a la posibilidad y luego decir, bueno, voy a ensayar, ¿no? Abre uno la puerta y sale al mundo. Bien, hacemos otro. Tiremos el dado para buscar otro planeta, a ver qué nos sale. Me sale el 11, es decir, Urano. Vamos Urano acá, la rebelde. Vamos en qué signo. Otra vez
Tauro. Y la tercera ponemos la casa. Otra es la casa 2. Entonces, esto acá. Entonces, el rebelde es esa personalidad que siempre está buscando actualizar, ¿no? Y aquí en Acuario vemos actualizar, está buscando actualizar las normas que ha puesto Saturno. Cuando está en el signo de Tauro, lo hace en el signo de Tauro y aquí además en la casa 2 pues lo hace en la materia, lo hace en la economía. Esta es la relación que tenemos ahorita de Urano en este momento, está en el signo de Tauro. Y por eso se dice que en este momento ha habido una revolución en la forma, en todo lo que es la moneda, ¿no? Todo ese Bitcoin y todo esto que ha aparecido ahora es fruto de este Urano en el signo de Tauro. Siempre va a haber esa revolución, esa rebeldía en cuanto a lo que uno consigue como recurso. Por eso la idea de la volqueta. Entonces, acá la forma de, aquí hay una reiteración del tema físico, ¿no? Del tema de los recursos y la revolución. Otra vez aquí hay una comparación entre dos arquetipos que son diametralmente opuestos. La rebeldía habla de la inconstancia y del azar y de los movimientos del destino, y Tauro habla de la constancia, de la conservación, del todo lo que es seguro, lo que permanece. Entonces, claro, ese paso de esa personalidad rebelde sobre la capacidad que uno tiene para conseguir recursos pues va a generar toda una época de incertidumbre económica. Uno a la hora de leer también va a leer la velocidad de los planetas y eso, y la velocidad le va a dar a uno esa perspectiva de lo global que es. Urano es un planeta ya universal, es un planeta que habla de la conciencia colectiva. Entonces, por eso a la hora de la interpretación Urano en el signo de Tauro es muy diferente a como interpretábamos un Venus en el signo de Tauro. Venus en el signo de Tauro es un gusto por la seguridad económica. Urano en el signo de Tauro es una revolución de toda la situación económica. Y uno busca confort y el otro busca es todo lo contrario al confort. Urano en Tauro no busca confort, busca hacer que todo cambie de orden. O sea, como las criptomonedas. Un Exacto. ejemplo, pues Sí, bien, ese es el clásico de el Urano. clásico de ahorita, de este momento. Claro. Veamos qué puede pasar entonces cuando Urano, por ejemplo, pasa al signo de Géminis, que es lo que va a pasar ahorita. Esa revolución pasa ¿a qué campo? A las comunicaciones. Exacto. Las comunicaciones y por lo mismo ahorita, pues las redes, ¿no? Y pues si ahorita ya con Urano en Tauro, la inteligencia artificial está haciendo y deshaciendo cuando entre en Géminis. Entonces, cada persona, todos vamos a, todos vamos a vivir Urano en Géminis, entrando en Géminis. Pero como cada uno de nosotros tiene un ascendente diferente, esa entrada, ¿no? De esa revolución informática va a afectar diferentes áreas de la vida. Entonces, si es de casa uno, afectará la propia personalidad. Si afecta la casa 3
afectaría la forma de comunicarse y la información que está recibiendo. Si es en la casa 5 puede manifestarse a través de los hijos o a través de las creaciones que tiene una persona. Y hay mucha innovación creativa con este tema de de la inteligencia artificial. Si en cambio está en la casa 7 va a haber esa innovación, va a centrarse en las relaciones interpersonales. Si lo tiene en la casa 9 va a ampliar los horizontes de la persona. Si lo tiene en la casa 11 va a ser, yo diría que es muy revolucionaria también, ¿no? Es un acuario que aprovecha la posibilidad de ampliar los grupos de personas a un nivel impresionante. Si esta combinación de Urano en Géminis está en la casa 2, pues ahí viene otra vez el tema de los recursos. Sí, y diría uno que es para lo que la persona podría utilizar la inteligencia artificial según la carta. Habría que ver ya cada cual en qué casa le cae esta entrada, ¿no? Entonces, si es la casa 4 es en un nivel familiar. Si es en la casa 6 es para el tema de la salud. Si es en la casa 8 es para el tema yo diría que de la transformación interior y también daría mucha claridad, clarividencia, diría yo, ¿no? Si es en la casa 10 a un nivel profesional, pues todo el tema intelectual se potencia una cantidad. Y en la casa 12 la capacidad de hacer fantasía y de hacer arte y de hacer. Entonces, eh, esa es la dinámica, ¿no? De los tres elementos de una carta astral, que es el principio de toda lectura antes de empezar a jugar ya con relaciones, ¿no? Como diríamos, con acordes. Estas son las notas individuales. Ya después, una vez que uno domina las notas individuales, empieza con los acordes, a decir, bueno, ¿qué pasa si a esta cazadora se vuelve directriz y las dos entran en Virgo? ¿Sí? Empiezan a ordenar. Se empieza a ver toda clase de posibles historias, ¿no? Esto sería un tesoro para los creadores de películas, porque aquí están todos los posibles guiones y todos los posibles actores. Bueno, observaciones. Ya para cerrar, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Muy interesante, Sergio. Bastante pedagógico, ¿no? Sí. Eh, Me parece a mí que, pues claro, de todas maneras, cada planeta tiene pues múltiples Ujú. opciones de análisis, ¿no? Sí, Pero este paso es básico, este análisis que usted ha manejado o que nos ha traído hoy, me parece a mí muy didáctico, ¿sí? Y pues la tarea es nuestra de hacer la correlación de planetas, casas y claro. signos. ¿Mm? Sí, mi propuesta es que se aprendan una palabra clave de cada cosa, ¿sí? Y tengan esa como su caballito de batalla y poco a poco van incorporando una más. Si pueden coger estas palabras que están aquí, ya pueden leer una carta completa solo con estas palabras, haciendo ese ejercicio de preguntarse qué significa qué es una cazadora que compara. ¿Qué diferencia hay entre una cazadora que compara y una cazadora que orienta? Todo eso es para uno irlo meditando también por la noche y imaginarse historias y ver cuándo ha sentido uno algo parecido.
Sergio, hay un ejercicio que me parece como gimnasio y es interpretar planeta, casa, casa, signo, signo, planeta. Es Mm, como un triángulo en donde yo cojo, interpreto el planeta con la casa, luego ujú, interpreto la casa con el signo sin contar con el planeta y luego el signo en planeta. Entonces, esos sí, tres como que ayudan muchísimo a abrir como varias posibilidades, como a sí, ampliar el nivel de interpretación. Ayuda muchísimo. sí, a desplegar todo el potencial que tiene Eso, esa combinación de tres, ¿no? sí, Que el triángulo se puede leer de muchas formas, ¿no? Diría como base que uno leería planeta, signo y casa, pero como dice Javier, si uno solo lee de a dos, la cosa es bien interesante porque como veíamos ahorita, ¿no? La luna en el signo puede actuar de una manera muy distinta a la luna en la casa. Y la casa y el signo también pueden estar o muy afines o muy contrarios. Entonces, cada una de esas ambivalencias es lo que le da vida a la astrología y donde la hace no predictiva, porque, porque tiene las dos posibilidades al mismo tiempo. Y como que en un universo paralelo se da de una manera y en otro de otra, y uno no sabe bien cómo es que funciona esa mecánica, ¿no? Siempre hay esa incertidumbre por qué lado va a salir. Y eso es bonito, ¿no? Una astrología que predijera perfectamente todo lo que va a pasar haría muy aburrido toda la experiencia, ¿no? Pienso yo. para mí, yo sí disfruto más de o sea, una de las cosas que más placer me genera a nivel astrológico es cómo predecir un suceso y, y ver cuando empieza a presentarse la realidad y el placer de poder ver que que lo interpretado, lo predicho, por decirlo así, por lo que Mm, predije, eh, cómo se ve en la realidad. Entonces uno va sí, ajustando sí, interpretación. Ah, no tuve en cuenta esto, no tuve en cuenta esto, porque esto que yo vi que podría pasar no pasó. sí. Entonces, para mí como astrólogo, el mayor placer es disfrutar. Yo disfruto muchísimo la predicción. Es uno de mis. Sí, claro. No, y es Sí, una forma, como tú dices, de verificar ajustar. qué Sí, tanto es en el otro sentido también, ¿no? Porque, claro, es muy fácil analizar las cosas cuando ya han pasado, pero realmente decir, se está abriendo esta posibilidad y que realmente esa posibilidad sí se dé, ¿no? Y pues yo creo que también es en cada persona, ¿no? Hay personas que tendrán esa capacidad de determinar el momento que viene con mucha claridad. Y hay personas que nos va a gustar de pronto abrir más abanicos y no preocuparnos realmente por lo que va a pasar, sino cuál es el trasfondo de lo que va a pasar, porque es que para mí eso sí es lo que es inevitable. O sea, si en un momento aparece Leo, por algún lado debe haber expresión. Así uno juegue el papel del que no se expresa, pero alguien en algún lado se va a expresar. Entonces, eso es lo que sí es predecible. ¿Cuál va a ser la energía que va a demandar el momento? Ya las formas, ahí es donde el universo siempre lo sorprende a uno de una manera increíble porque uno se imagina un tipo de historia y el universo le muestra una obra de arte con esos mismos elementos donde uno cada vez uno dice, wow, ¿no? Es increíble cómo el universo mismo puede integrar una cantidad de cosas al mismo tiempo. Uno en su relato, uno pues puede imaginar escenarios, pero no esa conectividad que después se presenta en la realidad. Siempre va a haber como ese diálogo, ¿no? Entre lo que yo pienso y lo que sucede. Y se va acercando uno cada vez más, ¿sí?
¿no? Yo sí diría que hay muchas veces que uno con la experiencia sí puede predecir muchas cosas. Mm. Bueno, creo que lo dejamos por ahí hoy. Espero que podamos seguir haciendo este tipo de ejercicios para aclarar conceptos básicos, a veces sin enredarse uno con la carta astral, que ya de entrada pues tiene una cantidad de elementos, sino dominar esto. Vamos la siguiente vez también yo creo que miramos otro poco de esta dinámica. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Gracias, Sergio. entonces, Una feliz noche. que descansen, Gracias, muchas bendiciones. gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias, feliz gracias. noche. Bueno, chao, Gracias, Sergio. Sergio, gracias, chao. nos vemos.